En vista a la guerra entre Rusia y Ucrania, nos preguntamos qué pasa con los animales. Hemos visto en la televisión cómo muchas personas han decidido salir de Ucrania y salir con sus animales de compañía. Sin embargo, no todas las personas han podido salir de Ucrania con sus animales. Es aquí entonces donde nos preguntamos qué se debe hacer en estos casos. Las recomendaciones de veterinarios y de escuelas caninas recomiendan salir de Ucrania con sus animales, debido a que los animales también sufren las consecuencias de la guerra. Hemos visto muchas imágenes de animales abandonados en Ucrania, en donde incluso algunos soldados ucranianos, apiadándose de esta situación, han tratado de cobijarlos y ayudarlos en medio de este conflicto en donde ellos no tienen culpa alguna. Pero ¿qué se hace al respecto? Porque las leyes de protección animal a nivel mundial en ninguna parte hablan sobre estos casos de conflictos bélicos. Tanto las leyes como los tratados internacionales de protección animal consideran su rescate en situaciones normales, pero nunca consideran una situación de amenaza como una guerra. Por lo tanto, lo que se espera de los seres humanos como un sentido humanitario básico es que ocupen su sentido común y entonces puedan llevarse consigo a sus animales de compañía, en vista de que son familia. Y al parecer justamente este es el punto de inflexión, en donde muchas personas entran en debate, donde dicen, ¿cómo rescatar a un perro o un gato si es un simple perro, es un simple gato? No son mascotas, son familia, son familias multiespecie, que es el concepto con el que se espera que los animales sean considerados desde ahora en adelante en la Constitución. Es por eso que le preguntamos a la abogada Celeste Jiménez qué es lo que se debe hacer en estas situaciones. Hola amigos de Canal de Pelos, soy Celeste Jiménez, abogada animalista. Respecto a lo que ocurre en estos días en Ucrania, la lamentable guerra en que Rusia está atacando Ucrania de una forma imperdonable. Cuando hablamos de los animales no humanos, pensamos en cómo rescatarlos de esa situación. Para eso, debiéramos tener no solamente legislaciones locales en cada uno de los países que hablen de tenencia responsable, sino que debiéramos avanzar un poco más allá con una legislación que instale el concepto de familia multiespecie. Porque la realidad hoy día no es cómo cuidar a los animales en Ucrania, sino mucho más allá, cómo sacarlos junto a sus familias humanas desde Ucrania al exterior. Si tuviéramos internacionalizado el concepto de familia multiespecie e integrado a las legislaciones, sería mucho más fácil que a las personas las pudieran recibir en otros países obligatoriamente, no solamente con sus hijos, padres, hermanos humanos, sino además con esa familia no humana. Celeste, ¿por qué pasa que tantas personas entran en conflicto cuando se menciona a los animales como parte de la familia, como miembros integrantes de una familia, como familias multiespecie? Este concepto de familia multiespecie ha nacido en los últimos 10 años y ya se ha asentado en la dogmática desde el año 2016-2017. Y significa básicamente que encontremos integrado en ella, en esta familia multiespecie, a todas las personas humanas y no humanas, a los animales humanos y no humanos, a quienes nosotros integremos a esa familia mediante filiación, que puede ser mediante un registro o puede ser mediante la prueba de una relación social con ellos en nuestro hogar, que pueda significar relacionarnos a modo de familia, con un lazo cercano al que tenemos con otros miembros de la familia. Los psicólogos y la ciencia han sido claros en decir cómo es que realmente estamos ante una familia multiespecie. ¿Por qué todavía vemos personas que ven a los animales como objetos, como una cosa que debe satisfacer las necesidades de este ser humano? ¿Es porque acaso vivimos en una sociedad muy antropocéntrica que no se da cuenta que hay otros seres vivos que también sufren? En el caso de una guerra, los animales también sufren las consecuencias de los bombardeos, de las bombas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debería hacer con los animales de granja, por ejemplo, con los centros de rehabilitación, con los zoológicos, con los animales que se dejan abandonados? Si avanzamos respecto a cómo resolver esto en el orden internacional, creo que una idea muy buena sería hablar de un derecho internacional de los derechos animales. Ya se habla por algunos estudiosos de este tema y yo soy una de las que han abrazado esta teoría. Necesitamos crear tratados internacionales que hablen de mínimos sobre derechos animales a respetarse en todos los países.
para que cuando un animal tenga que salir de un país a otro, encuentre un trato mínimo, en transporte, en alimentación, en cuidados, en no maltratarlo, en no ser prácticamente secuestrado para diversión o para tráfico, como ocurre hoy día en muchos países del mundo. Ese tipo de soluciones se hacen necesarias hoy en tiempos de guerra. Y yo creo que tenemos que empezar a hablar un poco más de derechos animales a nivel tanto nacional como internacional, como los tiempos lo requieren, como la familia lo requiere. En justicia, para poder defender a los animales no humanos, no solamente nos bastan las buenas intenciones, necesitamos leyes que así lo determinen, constituciones que establezcan los derechos animales. Por ejemplo, en varios países de Europa hay constituciones que tienen los derechos animales incorporados en su legislación, en las constituciones, y también la tienen muy bien desarrollado en su legislación interna. Francia, Austria, Suiza son excelentes ejemplos. Hace poco España, por ejemplo, habla también de la familia multiespecie. Esos ejemplos debiéramos seguirlos en Chile. Y hoy son necesarios, por ejemplo, en Ucrania, en Polonia, en países cercanos, ¿cierto? Cuando incorporamos el concepto y lo describimos en la historia de la ley, incorporamos también la forma de llevarlo a la práctica, lo que hoy significaría poder trasladar con mayor facilidad a los animales dentro de Europa y para otros países como miembros de esa familia multiespecie. Muchas gracias, Celeste, por tus palabras. Aprendimos muchísimo con tus explicaciones e invitamos a todos nuestros amigos y amigas de Canal de Pelos a que nos sigan para otros temas de protección animal en Canal de Pelos.